En 1941, cuando los nazis internaron a los judíos en guetos, les prohibieron estrictamente los alimentos básicos como carne, huevos y leche. Las libretas de racionamiento les permitían a cada persona solo 200 calorías diarias, la quinta parte de lo necesario para conservar la vida. El contrabando de comida desde fuera del gueto se convirtió en una forma de vida. Sus residentes crearon un ingenioso sistema para introducir leche en el gueto sin hacerla pasar por la puerta principal. De hecho, había mangueras que se extendían por casas que estaban junto al cercado del gueto. Se llenaban los recipientes en el gueto y luego se distribuían por todo el lugar. Para muchos residentes del gueto, la lucha por sobrevivir era una labor de tiempo completo. Pero en dos guetos, uno en Varsovia, Polonia, y el otro en Kovno, Lituania, dos pequeños grupos signados por el destino lograron preservar un registro de los horrores perpetrados en su contra, gracias en parte a los recipientes. Immanuel Ringelblum, un maestro de escuela e historiador de Varsovia, lideraba el Onek Shabbat, o Alegría del Sabbat, como se llamaba al grupo. Los miembros del Onek Shabbat recolectaban cuidadosamente todo lo que pudiera representar una fotografía de los tiempos difíciles en el gueto. Diarios, proclamas, incluso libretas de racionamiento. Ninguna pieza de evidencia era insignificante. Más de 17.000 artículos fueron meticulosamente ocultos en cajas, gavetas y paredes en todo el gueto, en espera de ser transferidos a uno de los muchos recipientes vacíos. Lo único que no contenía el archivo de Ringelblum en Varsovia eran fotografías. Eso quedó para otra persona, en otro lugar, un poblado de nombre Kovno. Sin saberlo Ringelblum, al otro lado de la frontera con Lituania, un hombre llamado George Kodish llevaba un registro aún más asombroso y mucho más peligroso. Kodish ensambló una cámara e introdujo película en el gueto en un par de muletas huecas, una jugada muy peligrosa. Poseer una cámara era ilegal. Poseer película era ilegal. La mera tenencia de esos materiales era un riesgo para su vida. Kodish logró tomar sus increíbles fotografías ocultando la cámara en su abrigo y enfocándola a través de un ojal. Su primera fotografía fue quizás la de mayor impacto. Kodish escuchó una conmoción y una ráfaga. Corrió hacia el lugar y descubrió que 3.000 hombres, mujeres y niños habían sido ejecutados por órdenes nazis. Un hombre agonizante había escrito una palabra hebrea con la sangre de su hijo asesinado. Kodish fotografió esa palabra: Nekome, venganza. Desde entonces, Kodish tomó fotografías siempre que fuera posible, desde la reubicación forzada de los judíos de Kovno en el gueto hasta los judíos que levantaron el alambre de púas que sirvió para encerrarlos. Una de las personas fotografiadas era este adolescente llamado Abe Malnik. Tomaba fotografías de lo que veía porque estaba cerca, muy cerca. Y yo sabía que Kodish era un amigo. Por eso lo miré y así salió en la fotografía. En miles de fotografías, Kodish documentó todos los agónicos aspectos de la vida en el gueto. En 1942, debido a la infame solución final de Hitler, la matanza se incrementó en los guetos. En Kovno, más de 9.000 personas, entre ellas 4.000 niños, fueron ejecutadas en un solo día. Mientras tanto, en Varsovia, Ringelblum observaba una interminable hilera de vagones de ganado que llevaban más de 300.000 personas a la cámara de gas de Treblinka. La terrible soledad en las calles de Varsovia le indicó a Ringelblum que había llegado la hora de tomar medidas. Los miembros del Onek Shabbat transfirieron su archivo a varios recipientes metálicos y 3 recipientes de leche vacíos. Luego los enterraron en varios lugares diferentes en el área del gueto. Allí los recipientes de leche permanecieron ocultos para los nazis en retirada, así como también para los aliados liberadores. En marzo de 1944, Ringelblum estaba oculto con su familia cuando fue traicionado por un delator polaco. Fue ejecutado en las ruinas de la prisión de Pawiat en Varsovia. Solo 2 de casi 100 miembros de Onek Shabbat sobrevivieron al Holocausto. En julio, en Kovno, los alemanes se prepararon para abandonar el gueto en vista de la cercanía de los tanques rusos.
Por mera coincidencia, Kodish también eligió un recipiente de leche para salvaguardar su archivo del gueto. Enterró en secreto el recipiente repleto de negativos y escapó. Luego, continuó tomando fotografías desde el otro lado del río, mientras los germanos quemaban el gueto con el fin de borrar las evidencias de sus atrocidades. Luego de su liberación, Kodish regresó a las carbonizadas ruinas de Kovno, halló el lugar que buscaba y desenterró los recipientes. Los negativos estaban a salvo. Luego de dejar el recipiente, Kodish se dirigió al sector de Alemania controlado por Estados Unidos. Allí reveló las fotografías y las exhibió ante sobrevivientes del Holocausto que vivían en campos de refugiados. Como Kodish, ambos miembros sobrevivientes del grupo de Varsovia regresaron a las ruinas de su gueto después de la guerra, en busca de sus cajas metálicas y recipientes de leche. Uno de ellos fue hallado en 1946 y el otro en 1950. Los contenidos de ambos recipientes han sido cuidadosamente preservados, así como los propios recipientes. Aunque el tercer recipiente está perdido, el archivo de Ringelblum es considerado como la fuente informativa más importante en existencia que documenta la vida de los judíos bajo el régimen nazi. Las fotografías de Kodish también son consideradas un vívido recuerdo para los sobrevivientes del Holocausto, aunque por otro motivo. Los nazis trataron de deshumanizarlos. En sus fotografías, Kodish intenta restaurar su humanidad. Para otros, en especial para los propios sobrevivientes, las fotografías representan una vivencia más personal. Es como si pudiera tenerlo en la mano. Puedo verlo todo. Y George lo hizo posible. Mi familia, mi padre, mis primos, toda mi vida. Lo perdí todo. Esas fotografías representan lo que ellos me hicieron. De los dos recipientes recuperados en Varsovia, uno se halla en el Instituto Histórico Judío en Varsovia, Polonia, y el otro se encuentra en el Museo del Holocausto en Washington, D.C. El recipiente de George Kodish en Kovno nunca fue recuperado.